de crecimiento, lo que hace que sean bastante efectivos. Y su efectividad vendrá condicionada por factores intrínsecos, como son la especie del patógeno. Para determinadas especies van a funcionar, para otras no. La edad del patógeno, la actividad metabólica. Muy importante, la carga de inóculo. Siempre, cuanto más carga de inóculo haya presente en el fruto, más difícil nos va a ser controlar la podredumbre y el contenido en agua de los colillos. Y también depende la efectividad de estos tratamientos con calor de factores extrínsecos. Factores como la temperatura del agua, la temperatura del aire y la duración del tratamiento. Decir que para estos tratamientos de calor se tiene que optimizar estos parámetros, sobre todo la temperatura del agua y la duración del tratamiento, para cada tipo de fruto y para cada hongo. No es lo mismo intentar controlar Mollininia en duraznos que Rhizopus stromycer en duraznos. Nos va a cambiar seguramente la temperatura y la duración del tratamiento. Tener en cuenta también que para optimizar estos tratamientos no podemos dañar la calidad del fruto. O sea, ese es el objetivo. Nosotros queremos eliminar el microorganismo, pero no dañar la calidad del fruto. Tiene que tener buen color, buena firmeza, que no afecte la textura. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los primeros tratamientos de calor es la inmersión en agua caliente. Simplemente se sumerge los frutos en agua caliente, a una temperatura y a una duración. Se ha utilizado, por ejemplo, en papayas, y tenemos la foto, que para eliminar la antragnosis producida por el Helicobacter, hay inmersiones a 60 grados durante 40 segundos, son capaces de reducir la incidencia de la enfermedad en un 50%, que es bastante. Otro tratamiento de calor sería el curado. Este método consiste en meter los frutos en un ambiente saturado de agua, de vapor de agua, durante un periodo de tiempo. También se ha visto en determinados estudios, estos valores de aquí están optimizados. Se han realizado muchas pruebas de temperaturas y de tiempo hasta llegar, por ejemplo, a ese valor. Estudios han demostrado que en el caso de duraznos, someterlos a un periodo de curado durante 2 horas a 50 grados centígrados, con una humedad relativa ambiental entre el 95 y el 99%, saturado, son capaces de controlar, no sé si se ve desde allí, pero aquí abajo pone que controla completamente la aparición de Mollininia. Otro tratamiento de calor, este igual ya es más actual, más novedoso, serían los tratamientos por radiofrecuencias. Actualmente se están realizando bastantes estudios. Se utiliza las radiofrecuencias en pasteurización de alimentos, en descongelación, en secado, en cocción, y actualmente se está utilizando en desinfección de frutos enteros. Este sistema funciona por 2 electrodos, que son estos 2 de aquí. El fruto pasa por el medio de los 2 electrodos a una velocidad determinada, y lo que hace es aumentar la temperatura interna del fruto. ¿Vale? Lo que esto provoca es una resistencia inducida del fruto a la podredumbre. O sea, incrementar la temperatura interna hace que éste sea más resistente a cualquier tipo de ataque de microorganismo. ¿Qué se tiene que optimizar aquí? Aquí se tiene que optimizar la distancia entre los electrodos para que no incrementen demasiado la temperatura o demasiado poco, y también la velocidad por la que pasa el fruto. Otro tratamiento, en este caso físico, serían los tratamientos con gases. Uno muy utilizado es el ozono,
¿Qué ventajas tiene el ozono? Que no deja residuos en la superficie del fruto. Pero ¿qué desventaja, o una de sus desventajas, ahora veremos otra, una de sus desventajas es que a dosis bajas durante la aplicación son tóxicas para la salud humana. Entonces, para el aplicador, este es un proceso un poco peligroso. Otra de las desventajas de utilizar el ozono. El ozono es, digamos, muy utilizado en aquellas cámaras de conservación porque es un desinfectante muy potente de las superficies. Pero ¿qué pasa con los frutos? Que no únicamente queremos desinfectar la superficie del fruto, sino que también queremos desinfectar de aquel microorganismo patógeno que ha conseguido penetrar dentro del fruto. Entonces, por lo tanto, el ozono tiene una potencia como desinfectante, pero no sirve para controlar las infecciones existentes en la fruta. Por lo tanto, no es muy utilizado. Otro tratamiento físico que se utiliza, como esta mañana lo ha explicado una de nuestras compañeras, son los rayos ultravioleta. Se ha visto, se ha estudiado que el componente ultravioleta C de la luz solar es la causa principal de la muerte de microorganismos en el ambiente. Por lo tanto, se ha intentado explotar ese potencial para crear sistemas de rayos ultravioleta, ¿no?, que nos inactiven la carga microbiana, ya que producen daño en el ADN de los microorganismos. Existen estudios que indican el efecto positivo de esta luz ultravioleta para control de enfermedades de frutos, pero por desgracia actualmente su aplicación comercial es bastante limitada. Pero este es uno de los potenciales tratamientos alternativos más potentes junto a los tratamientos con calor. Otro tratamiento que también se utiliza como tratamiento físico son las radiaciones ionizantes. Estudios también con rayos gamma han demostrado que se retardan los procesos de maduración y la senescencia biológica. ¿Sí? Sí. Ok, continuamos. ¿Qué ventaja tienen las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes tienen la habilidad de penetrar en los tejidos, cosa que no se producía en el tratamiento con ozono. Esto sí, estos rayos gamma sí que son capaces de penetrar en los tejidos y eliminar la germinación de los patógenos en el interior del huésped. Pero, ¿qué desventaja tiene? Que la dosis necesaria, en este caso, para las radiaciones ionizantes, la dosis necesaria para la supresión de los patógenos está generalmente por encima del nivel de tolerancia. ¿Se me oye o no? Sí, sí. Está por encima del nivel de tolerancia del fruto y se ocasionan muchísimos daños. En este caso nos es más difícil optimizar los tratamientos para tener una buena calidad del fruto final. Para finalizar, el último de los sistemas alternativos que se ha ido desarrollando en los últimos años es el uso de agentes de control biológico. ¿Cómo se define el control biológico? En el año 1974, Baker y Cook definieron el control biológico como la reducción de la densidad de inóculo. Nuestro objetivo siempre es reducir el inóculo de la superficie en el interior del fruto, o sea, reducción de la densidad de inóculo o de la producción de la enfermedad por parte del patógeno o de su actividad como parásito mediante uno o más organismos, por acción natural o a través de la manipulación del ambiente del huésped o del antagonista. Nosotros estaríamos aquí abajo, intentando manipular el ambiente del huésped o del antagonista. Se entiende como antagonista al agente de control biológico. Para nosotros sería un microorganismo beneficioso. ¿Sí? Lo que se intenta con el control biológico
es manipular ese antagonista para que nos reduzca la densidad de inóculo presente en los frutos. ¿Qué queremos la gente que nos dedicamos al desarrollo de productos de control biológico? ¿Qué es realmente lo que buscamos? Pues a partir de un microorganismo, de las células de un microorganismo que nosotros sabemos que es beneficioso, llegar a obtener un producto a partir de ese microorganismo, o sea, la materia activa de dicho producto sería el microorganismo en sí, ya sea con una formulación sólida o una formulación líquida, y que este producto sea efectivo, que nosotros lo apliquemos encima de los frutos y realmente nos reduzca el patógeno, nos reduzca la cantidad de inóculo. ¿Qué características deseables son las necesarias para tener un buen agente de control biológico? Ahora veremos, para que nos sea rentable a nosotros tener un agente de control biológico. No son pocas, como veréis. El agente de control biológico debe ser estable genéticamente. No debe mutar, etc. Tiene que ser estable. Tiene que ser efectivo a bajas concentraciones. Porque si necesitamos demasiada alta concentración de este agente de control biológico, no va a ser rentable su uso económicamente. Tiene que ser capaz de sobrevivir a condiciones adversas. Si hace demasiado frío, si hace demasiado calor, etc. Tiene que ser capaz de sobrevivir. Tiene que ser efectivo no solo contra un patógeno, sino contra varios. Y si puede ser, en diversos tipos de frutos y vegetales. Tiene que ser capaz de reproducirse en medios de crecimiento económicos. O sea, que la producción de este microorganismo a gran escala sea bastante económica. Que la formulación sea estable. Un microorganismo con un agente de control biológico tiene que ser estable en el tiempo. Tiene que ser fácil la aplicación de ese producto de control biológico. No ha de producir, esto es más importante, metabolitos secundarios, tóxicos para las personas o para los animales. Si produce algún metabolito secundario, no va a ser posible su registro, por tanto no lo podremos ni vender ni utilizar. Tiene que ser resistente a los pesticidas y a los fungicidas más utilizados. Y si puede ser también compatible con ellos, para utilizarlo con una agricultura integrada. Tiene que ser compatible con otros tratamientos químicos o físicos. Y finalmente, no pueden ser tóxicos para el huésped. No podemos tratar un agente de control biológico contra manzanas y que sea tóxico para las manzanas. ¿Sí? O sea, todo esto tiene que cumplir un agente o un producto de control biológico para que nosotros lo podamos utilizar, para que nosotros lo podamos vender y que nos sea rentable su uso. ¿Qué debemos conocer en primer lugar sobre un agente de control biológico? Es lo que se llama el modo de acción. ¿Cómo actúa este microorganismo, que es el antagonista, cómo actúa contra el patógeno? Se han descrito diversos modos de acción. Uno de ellos es la secreción de compuestos antibióticos. En este caso utilizaríamos, por ejemplo, Bacillus subtilis como agente de control biológico contra otro microorganismo. Bacillus lo que hace es producir sustancias antibióticas que lo que hacen es que alrededor de donde crezca Bacillus no va a crecer el otro microorganismo. Otro modo de acción es la competencia por espacio y por nutrientes. Aquí un ejemplo, por ejemplo tenemos al malvado Rhizopus, aquí pequeñito, que es invadido por Tricoderma. Tricoderma también es muy utilizado, ¿vale? Porque tiene una capacidad de crecimiento muy rápida. Entonces, en este caso, competiría por espacio y por nutrientes con Rhizopus. Rhizopus aquí se queda sin espacios y nutrientes, por lo tanto no puede crecer. Otro tipo de modo de acción es el hiperparasitismo. En este caso vendría a ser cuando utilizamos un hongo como antagonista contra otro hongo. El hiperparásito, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de hoja de calabacín, ¿vale? Está contaminada por oidio
Y aquí está el oído para la agente de control biológico. Todas estas manchitas marrones sería el agente de control biológico, ¿vale?, que entre comillas, se come al oído. Esto lo denominaríamos hiperparasitismo. Es un parásito de otro parásito. Aquí no sé si se ve mejor. Todas estas bolitas marrones sería el agente de control biológico que está creciendo encima del otro. Este sería beneficioso, el otro nos acaba matando la planta. Por último, los modos de acción que se conocen de los agentes de control biológico sería la producción de enzimas líticas. Hay microorganismos que son capaces de producir determinadas enzimas que rompen las paredes celulares del patógeno, impidiendo así su reproducción. ¿Qué agentes son los más utilizados? Vale. En primer lugar estarían las levaduras. ¿Por qué se utilizan las levaduras como agente de control biológico? Porque son inocuas y seguras, porque no producen antibióticos, esto es muy importante, no producen sustancias tóxicas, esto también, no afectan al producto, crecen muy rápidamente, al hongo normalmente le cuesta bastante crecer. Si tenemos la levadura presente encima del fruto, le va a ser más difícil crecer al hongo patógeno. Pueden colonizar al huésped en periodos de sequedad y de temperaturas altas, o sea, son estables en ambientes no muy óptimos para su crecimiento. Pueden crecer a bajas temperaturas, no afecta su crecimiento el uso de plaguicidas y su principal modo de acción es la competencia nutricional. Las bacterias también son utilizadas como agentes de control biológico. Normalmente los antagonistas de patógenos en post cosecha son bacterias gram negativas. Son buenas secretoras de proteínas y de metabolitos. Esto, para un agente de control biológico, va a ser un poco perjudicial a la hora de registrar, ya que la mayoría de registros que existen actualmente prohíben que cualquier agente de control biológico produzca cualquier metabolito secundario. O sea, si nos producen algún metabolito secundario, no lo vamos a poder utilizar. En cambio, son muy fáciles de cultivar, tienen un crecimiento muy rápido, son muy eficaces para el control de plagas, tienen una gran capacidad de colonización en las bacterias. Algunas producen endosporas que son muy resistentes a climatologías adversas y su modo de acción sería la competencia nutricional y la antibiosis. O sea, como potenciales agentes de biocontrol son muy buenas, pero nos van a fallar seguramente por eso. Por último, los hongos que se utilizan como antagonistas tienen gran versatilidad y adaptabilidad y una fácil manipulación. Determinadas cepas de hongos incluso estimulan el crecimiento de las plantas cuando nosotros aplicamos este agente de control biológico, sobre todo en precosecha. Tienen mucha habilidad para colonizar al patógeno, sobre todo por el hiperparasitismo. Su modo de acción, como he dicho, es el hiperparasitismo, también por antibiosis, competencia directa, espacio y nutrientes. Pero ¿qué pasa? Que algunos también producen metabolitos secundarios. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando queremos desarrollar un producto de control biológico va a ser aislar de la naturaleza la cepa o el microorganismo que nosotros sabemos que es antagonista. Por lo tanto, lo primero sería una revisión exhaustiva geográficamente del agente que nosotros queremos aislar, saber de qué queremos aislar. No es lo mismo aislar una levadura, una bacteria o un hongo, evidentemente. ¿Qué modo de acción tiene ese microorganismo? ¿De qué tipo de patógeno es antagonista? Todo esto debemos de saberlo antes de aislarlo. ¿Y en qué fruto vegetal podemos encontrarlo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos aislar un microorganismo de la naturaleza para control biológico, el primer sitio donde vamos a ir a buscarlo es en la patología que nosotros queremos controlar. Si nosotros queremos controlar a un patógeno como Rhizopus, vamos a ir a buscarlo en ese fruto que está infectado por Rhizopus,
porque de forma natural casi seguro que lo vamos a encontrar. Entonces, cuando ya lo hemos encontrado, la idea es producirlo a gran escala para poder formularlo como producto de control biológico. Primero vamos a probar su efectividad. Cuando ya tengamos claro que es efectivo, vamos a tener que producirlo. ¿Y cómo lo vamos a producir? Primero se tendrá que optimizar el medio de cultivo. El medio de cultivo, para que un producto de control biológico sea rentable, tiene que ser un medio de cultivo económico, que produzca microorganismos a altas concentraciones. Cuando ya tengamos el medio de cultivo, sabemos que es tal, vamos a tener que optimizar otras cosas. Vamos a tener que optimizar la temperatura, el pH, el nivel de aireación, la agitación, el núcleo inicial y el tiempo de crecimiento. Como podéis ver, todo este mundo sobre los agentes de control biológico no es precisamente fácil. El tipo de producción podría ser producción líquida o producción sólida. Si tenemos producción líquida, este es un ejemplo de un fermentador para producir de forma líquida un agente de control biológico. Aquí tendríamos la cuba, ¿vale?, con nuestro medio de cultivo ya optimizado. En este caso eran melazas a una determinada concentración. Se inocula el microorganismo y aquí tenemos una sonda que nos va a controlar la temperatura, porque tenemos que saber cuál es la temperatura óptima de crecimiento de ese microorganismo. También tenemos que controlar la agitación. ¿A cuántas revoluciones por minuto tienen que girar las aspas que están aquí dentro para que la producción sea la adecuada? Importantísimo, la aireación. ¿Cuánto oxígeno tenemos que poner al microorganismo para que crezca? Y por último, el pH. No es lo mismo el pH óptimo para una bacteria que para una levadura que para un hongo. ¿Sí? Para esto sería un ejemplo de producción líquida. ¿Para qué se hace? Normalmente se tiene un cultivo inicial, en este caso sería un cultivo de levaduras. Seguidamente se inocula un Erlenmeyer con el medio de cultivo que pondremos también en el fermentador de crecimiento final, ¿vale?, para tener un inóculo fresco. Este inóculo se añade al fermentador. En este se han utilizado todos estos parámetros. Se va a tener un tiempo de crecimiento del microorganismo para finalmente eliminar el sobrenadante y quedarnos con la biomasa, porque esto es lo que nos interesa, las células del microorganismo. Esto va a ser la materia activa para después formularlo y tener un producto de control biológico. Otro tipo de producción es la sólida. Esta es menos utilizada. Se utiliza normalmente para hongos que nos purulan. ¿Qué se hace en este tipo de producción? Normalmente los hongos se producen en el interior de este tipo de bolsas. Son unas bolsas con unos pequeños orificios para permitir la entrada de oxígeno. Normalmente se utilizan como sustrato inerte la turba y la vermiculita, que es donde va a crecer el hongo, y a este sustrato se le tiene que añadir una fuente de nitrógeno y de carbono, que también se va a tener que optimizar a determinadas concentraciones. Se inocula el microorganismo en este sustrato y simplemente se deja crecer. Sería similar al crecimiento de los champiñones, más o menos, pero a nivel microscópico. Esto también después va a pasar al proceso de extracción, porque lo que nos interesa de aquí también es la biomasa, son las células del microorganismo. Y finalmente, cuando ya tenemos la biomasa, se va a proceder a la formulación, que nos va a llevar al producto final. ¿Qué objetivos tiene la formulación de agentes de control biológico? En primer lugar, pues obtener una presentación comercial que mantenga o incluso mejore la efectividad del agente de control biológico. Sobre todo, prolongar el tiempo de vida útil del producto y asegurar así la estabilidad.
y permitir un manejo y una aplicación que sean fáciles. La problemática de formular productos con agentes de control biológico es que son organismos vivos. Por lo tanto, la formulación ha de proveer las condiciones adecuadas para que estos microorganismos sobrevivan a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque un agente de control biológico, una formulación de un agente de control biológico, nos tiene que durar al menos un año. O sea, el microorganismo tiene que estar vivo con esta formulación como mínimo un año, para que nos sea rentable. Vale, por lo tanto, el formulado de requisitos va a tener que tener una alta viabilidad, que el microorganismo esté vivo en ese formulado, que sea estable durante la conservación, sobre todo, lo más importante, que sea efectivo, porque de nada nos sirve que esté vivo si luego no funciona, que sea efectivo, que sea compatible con la tecnología existente y que sea fácilmente rehidratable. ¿Qué tipos de formulación existen? Existe la formulación líquida, con suspensión acuosa o suspensión oleosa, pero ¿qué problemática tiene la formulación líquida? Que nos va a obligar a mantener el producto en refrigeración, aparte del espacio. Normalmente se formula en garrafas que nos van a ocupar mucho espacio y este microorganismo va a requerir que las condiciones ambientales sean de frío. Por lo tanto, últimamente se está apostando más por la formulación sólida de agentes de control biológico. ¿Por qué? Porque este será un granulado seco o mojable, o será un polvo, nos va a ocupar mucho menos lugar y va a poder ser conservado en temperaturas seguramente ambientales. ¿Qué se hace en este caso? O sea, la biomasa que hemos obtenido en los procesos de fermentación se somete a un proceso de deshidratación. ¿Cómo? O por liofilización, o por atomización, o por lecho fluido. La atomización se utiliza mucho, por ejemplo, en leche en polvo, etc. Pero en el caso de formular productos de control biológico no es demasiado aconsejable por las altas temperaturas que se utilizan en los procesos de atomización. Por lo tanto, nosotros vamos a deshidratar las células del agente de control biológico mediante liofilización o por lecho fluido. Evidentemente, como siempre, se van a tener que optimizar las condiciones de estos procesos de deshidratación. Pero ¿qué pasa durante estos procesos de deshidratación? Que tienen un efecto directo sobre la viabilidad del producto. ¿Por qué? Porque durante estos procesos hay cambios morfológicos en las células, hay cambios en la presión osmótica, hay lesiones en las membranas celulares y hay cambios bioquímicos. Todo esto nos va a reducir la viabilidad del producto. Por lo tanto, tendremos que encontrar una forma que no nos disminuya tanto esta viabilidad. O sea, nosotros queremos secar las células, en la biomasa, sustancias protectoras, sustancias que nos protejan la célula de la pérdida de agua durante el proceso de la deshidratación. Las sustancias protectoras más utilizadas actualmente son azúcares, como la glucosa, cerealosa o lactosa, polialcoholes, como el glicerol y el mannitol, y productos estabilizantes, como el twin, cloruro potásico, etc. Evidentemente, para nuestro microorganismo, nuestra levadura, nuestro hongo, nuestra bacteria, vamos a tener que optimizar cuál sustancia protectora es la más adecuada para nuestro microorganismo y a qué concentración. Una vez encontrado esto, también vamos a tener que encontrar qué rehidratante es el más adecuado para nuestro producto. Porque nuestro producto, cuando lo queramos aplicar, lo tendremos que rehidratar. Porque la célula, incluso una sustancia protectora, va a quedar medio dañada y sí que es conocido que cualquier, sobre todo en los hongos, cualquier célula del microorganismo dañada, si se rehidrata con la sustancia adecuada, vuelve a ser viable.
Entonces tendremos que buscar qué rehidratante es el más adecuado para nuestro producto de control biológico. Normalmente se utiliza sacarosa, leche desnatada, leche normal, tampón fosfato. ¿Vale? También tendremos que optimizar a qué concentración nosotros tenemos que rehidratar nuestro producto de control biológico. Se considera que un producto de control biológico tiene una buena viabilidad en el tiempo si al cabo de un año de su formulación la cantidad de células vivas supera el 50%. Si no se supera el 50%, no es un buen producto de control biológico. Una vez tengamos esto asegurado, ¿qué tenemos que asegurar? Lo más importante, la efectividad. Este producto de control biológico, con lo que nos ha costado producirlo y formularlo, tiene que ser efectivo. ¿De acuerdo? Pues el producto de control biológico, la efectividad es el parámetro más importante, ya que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Aquí un ejemplo de efectividad del producto de control biológico. Aquí diferentes. Esto era en precosecha, en plantas de calabacín infectadas por oidio. Aquí tenemos el control, o sea, las plantas de calabacín se infectaron con oidio artificialmente y se trataron, una vez crecido el oidio, se trataron con agua. ¿Vale? El control fue tratado con agua, tiene una incidencia de la enfermedad del 100%, ¿vale? Y se probaron 11 cepas diferentes, 11 productos de control biológico formulados. En este caso, el 68% de los aislados presentó una índice de incidencia de la enfermedad inferior al 40%, reducía prácticamente el 60%. Pero había 4 de los aislados, en este caso, ¿vale?, que tenían un control total de la enfermedad. Estos se consideran efectivos. Para mejorar la efectividad, ¿qué podemos hacer? Como tenemos un granulado, un polvo mojable, muchas veces, aunque rehidratemos, muchas veces no acaba de dispersarse bien el formulado dentro del agua de tratamiento. Entonces también nosotros podemos utilizar dispersantes para incrementar la efectividad del producto, para que se liberen de ese formulado más células y que estén disponibles. Estos dispersantes podrían ser el alginato sódico, el tritol, el polipirenglicol, etc. Y para finalizar, por si no fuera poco todo esto aún nos queda optimizar el envasado del producto. O sea, tenemos un formulado, tenemos un polvo, sabemos cuál es la sustancia protectora, sabemos qué rehidratar utilizar. Incluso si queremos mejorar la efectividad del producto, qué dispersante debemos utilizar. Pero para finalizar nos queda el envasado. También implica el estudio de bastantes variables. ¿Qué tipo de envase? ¿Vamos a utilizar bolsas o vamos a utilizar garrafas? ¿Qué tipo de material? ¿Material translúcido o material opaco? Hay microorganismos que la luz los daña, hay otros que en cambio los necesitan. ¿Este microorganismo tiene que estar envasado vacío o sin vacío? Y finalmente, ¿va a necesitar conservación frigorífica o sin refrigeración? Todo esto al final también se tiene que optimizar. Y todo ello para asegurar la estabilidad, que sea viable y que sea efectivo entre 6 y 12 meses. Evidentemente lo óptimo serían 12 meses. Y una vez que tenemos todo esto, ya lo sabemos, nos queda lo peor. Porque tendremos que ampliar el espectro de acción. Este microorganismo no puede ser efectivo para un único patógeno. Porque si solo sirve para un único patógeno, no es un buen agente de control biológico. Evidentemente se van a necesitar hacer ensayos a nivel comercial. Y lo último de lo último, esto sí lo más complicado de todo, la patente, que sería lo realmente fácil de los procesos burocráticos, digamos, pero aquí viene lo difícil, el registro. Hay muy pocos productos de control biológico en post cosecha registrados a nivel mundial.
porque la mayoría de los países tienen lagunas realmente grandes para poder registrar este tipo de productos. Y cuando ya conseguimos registrarlos, tenemos suerte de poder registrarlo, evidentemente la comercialización y la venta, que aquí también sea importante, porque si no vendemos nuestro producto de control biológico, todo el trabajo hecho no va a servir para nada. Aquí un ejemplo de que realmente estos productos funcionan y funcionan realmente bien. O sea, aquí hay una planta de calabacín infectada con oído en este caso, y aquí se aplicó el producto de control biológico. La reducción de inóculo es realmente considerable. Pero una planta control con la planta tratada con el producto de control biológico. O sea, es un sistema alternativo a los fungicidas químicos que realmente funciona bien. Eso sí, vamos a tener que cambiar la mentalidad del productor, incluso del consumidor, porque si reducimos y eliminamos los fungicidas químicos, vamos a tener que aceptar que haya un poco de enfermedad en los productos hortícolas. Otro ejemplo, aquí serían nectarinas, ¿vale? Tratadas, en este caso tratadas con agua, infectadas con Monilinia fructígena, y aquí lo mismo, inoculadas con Monilinia fructígena, pero aplicado al agente de biocontrol, en este caso una levadura, una candida saque, y pueden observar el nivel de control que hay de la enfermedad. Hay algunas en las cuales la podredumbre empieza, pero la mayoría se controla bastante. Por lo tanto, como dije al inicio de la presentación, hay diferentes estrategias alternativas a los fungicidas químicos. Se ha estudiado muchísimo sobre estos tipos de tratamientos y sobre todo sobre el control biológico, pero lo que se tiene que llegar es a intentar encontrar combinaciones de esos tratamientos que incrementen la efectividad de estas estrategias alternativas para poder llegar en un futuro, si tenemos suerte, a eliminar o a reducir, si tenemos mucha suerte, a eliminar los tratamientos fúngicos, ya sea pre cosecha o en post cosecha de frutas. Muchísimas gracias por su atención.